La delegación del Gobierno en Canarias asegura que la inestabilidad política al sur de Marruecos y del Sáhara está provocando que más personas huyan en una patera hacia las islas. Además, dice la delegación que las embarcaciones cada vez son más precarias. La isla Lierra tiene unas dimensiones, tenemos unas instalaciones que tienen una capacidad, que por cierto se ha adquirido también pues unos terrenos a defensa para poder tener un centro de atención humanitaria de corta estancia, porque la idea es, en cualquier caso, proceder a derivarlos primero a los centros que tenemos en Canarias, de mayor capacidad, en islas más grandes y por tanto también más fáciles de sostener esa pequeña presión migratoria, en este caso, y después remitirlos a los centros que migraciones tienen en península. Más asuntos. Continúan las negociaciones para una investidura y la formación de gobierno central. A cambio de cumplir con la Agenda Canaria, Coalición Canaria ya ha firmado un acuerdo con el Partido Popular de Núñez Feijóo. Vamos a hablar de ello, pero también de otros asuntos de actualidad, como esa crisis migratoria, con Cristina Valido, que es diputada nacionalista en el Congreso. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, señora Valido, empezamos hablando de la actualidad, de ese repunte migratorio que sufre el archipiélago. ¿Confía usted en el compromiso del ministro Escrivá de que va a reforzar la red de atención de acogida? La verdad es que ya son muchos años bregando con este asunto en soledad, porque yo quiero recordar que incluso en el último mandato, en la última legislatura, el Parlamento de Canarias creó una comisión de estudio de la inmigración, y en esa comisión comparecieron todas las ONG, todos los actores principales, Salvamento Marítimo, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para hablar de la situación y de qué necesita Canarias para enfrentar estos momentos, estos repuntes, porque todos tenemos claro que vamos a seguir recibiendo migrantes y en el futuro no sabemos si incluso más, porque las cosas ahí enfrente a 100 kilómetros están muy feas, y lo que está ocurriendo en Sahel o este terremoto de Marruecos hace que la gente busque un lugar mejor para vivir o para dar un futuro a los suyos, y van a pasar por Canarias. Luego, Canarias tiene que tener unas infraestructuras decentes, dignas para recibir a quienes llegan, y una derivación rápida al continente, de manera que no dejen colapsar nuestros centros. Nuestros centros tienen que tener siempre capacidad para atender al que llegue mañana o al que llegue pasado. No pueden dejar que se llenen y seguir sumando carpas una a la otra. Bueno, cuando hicimos esta comisión en el Parlamento, el Estado no compareció, pero es que ni siquiera el delegado del Estado en Canarias comparece ante el Parlamento. Consideran que no tienen que comparecer en los parlamentos, con lo cual es difícil poder orquestar un plan en el que estemos todos. Y es cierto, sin un mando único esto es un disparate. No se puede hablar cada vez que tenemos una crisis de este tipo con 4 ministros diferentes. Es una auténtica locura, que cada uno lleva una cosa. Necesitamos un mando único, necesitamos inversión, necesitamos muchos más medios de salvamento en el agua. No solo más medios en tierra, también más medios en el agua. Y ahora mismo las noticias del último mes es que incluso iban a retirar una de las unidades de salvamento marítimo. No tiene ningún sentido. Vamos ya con esa investidura de finales de este mes de septiembre. El candidato a la presidencia, el popular Núñez Feijóo, ustedes van a apoyarle en ese pleno. A cambio, el Partido Popular se ha comprometido a cumplir con la Agenda Canaria, un documento de innumerables puntos que ustedes pusieron sobre la mesa. Le pregunto, en esas negociaciones, antes de llegar a ese acuerdo, ¿el Partido Popular aceptó sin más todos esos puntos o se hicieron muchos cambios? No, no se hicieron cambios. Aceptaron el documento tal y como lo presentamos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tuvieron el documento en la mesa en el mismo tiempo. Unos quisieron negociar y finalmente aceptaron y suscribieron el documento y lo firmaron públicamente, y otros dijeron que ahora no tocaba, que ya hablaríamos luego para la investidura, que ahora no se estaba ofreciendo nada a nadie, cosa que es falsa. Como hemos podido comprobar, se estaban ofreciendo cosas, y muy importantes además, muy importantes para el Estado español. En definitiva, nosotros nos comprometemos con quien se compromete con Canarias. Si finalmente la investidura de Feijóo no progresa y el Partido Socialista necesita de Coalición Canaria, hay 2 gestos para empezar a hablar.
la transferencia de todas las partidas pactadas en el presupuesto 2023 que no se han transferido, dinero que está en el presupuesto pactado para Canarias que no ha llegado a Canarias, tiene que llegar, tiene que estar en las arcas del Gobierno de Canarias y tienen que asumir íntegramente, tal como lo ha hecho el Partido Popular, la agenda canaria. Y entonces podremos hablar, en el caso de que nuestro voto sea necesario, que puede no serlo. En esas negociaciones, primero para la formación de la mesa del Congreso, usted dice que el Partido Socialista pues, no quiso aceptar esa agenda canaria. Una vez que se ha conformado la mesa del Congreso, ¿ha recibido algún tipo de llamada, ha tenido algún tipo de contacto con el PSOE de Pedro Sánchez para negociar una posible investidura del presidente en funciones si fracasa la de Feijóo? No, ellos ahora están por un lado dicen que están respetando los tiempos, que ahora es el tiempo de Feijóo, que le toca a Feijóo y que después de la investidura de Feijóo ellos empezarán a negociar, pero sabemos que hay movimientos con algunos grupos que son sus socios preferentes, con los que están intentando buscar soluciones a planteamientos muy complicados, muy difíciles. Mucha gente cree que imposibles. Por tanto, nosotros estamos donde estábamos y si no somos necesarios para la investidura, lo seremos una semana después cuando haya que conformar y votar en comisión o votar en pleno, porque nuestro voto va a ser indispensable tal y como están hoy fijados los repartos y ya llegará el momento de negociar. No tenemos ninguna prisa, hay presupuestos, hay leyes que sacar adelante y el voto de Coalición Canaria va a ser clave. No podemos ser, como digo, no necesarios para la investidura, pero vamos a ser necesarios en la legislatura con toda seguridad. Por tanto, nosotros estamos donde estábamos, con toda la tranquilidad de que ambos partidos saben nuestras condiciones, unos decidieron comprometerse, otros no, y la pelota está en el tejado de otros en este momento. Si fracasa la investidura de Feijóo, el rey inicia una nueva ronda de consultas y en ese nuevo caso propone a Pedro Sánchez. Ustedes, si finalmente se tramita y aprueba la ley de amnistía que exige Puigdemont para que Junts dé su apoyo a Pedro Sánchez, ¿ustedes en ese caso apoyarían una investidura de Pedro Sánchez con esa ley de amnistía aprobada? Me estás hablando de un futurible. Yo tengo muchas dudas de que esa ley de amnistía se pueda aprobar tan fácilmente y tan rápidamente. Si fuera el caso, mi organización tendrá que convocar a sus bases, a los consejos políticos de las islas y luego el Consejo Político Nacional para tomar la decisión que corresponda. Y yo, como no puede ser de otra manera, seguiré disciplinadamente el mandato de mi partido. Son mis compañeros los que decidieron que yo estuviera ahí y son los representantes también de nuestras bases, de nuestro electorado, los que van a decidir. ¿A usted le parece bien que el Partido Socialista, si llega al caso, negocie una ley de amnistía con Junts? A mí me parece un precedente muy peligroso y un antes y un después para lo que es la conformación del Estado. Nosotros tenemos muchas cosas que discutir en nuestra posición en el Estado, porque si hay una tierra que tiene singularidades que justifican un nacionalismo, necesidad de un trato diferenciado, es una tierra como la nuestra, ultraperiférica, a 2.000 kilómetros, a 100 kilómetros del continente africano, con problemas muy complejos que requieren de un abordaje diferente a cómo se tratan en el continente. Y eso nadie tiene ninguna duda. Y nosotros queremos un reconocimiento a nuestra singularidad, una defensa de nuestros derechos, porque si no en esta tierra es muy difícil combatir la pobreza y salir adelante. Muy difícil. Y tenemos retos de futuro muy grandes con la situación geopolítica que tenemos en África, con la situación que nos están generando catástrofes naturales al lado de nuestra tierra. Por tanto, nosotros hay cuestiones en las que queremos entrar, queremos debatir como otros nacionalismos, pero llegar al punto del despenalizar la decisión unilateral de un grupo de un partido mayoritario, incluso que fuera en el Parlamento, de proclamar una independencia, a nosotros nos parece que las reglas del juego están para todos y que tenemos que cumplirlas. Si eso se despenaliza, pues cualquier territorio podrá hacerlo cuando quiera. Pues Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Buenos días.